¿Qué sucede cuando el Dios de la eternidad escribe una historia de amor entre un esclavo hebreo y la sacerdotisa de un Dios solar? Esta no es solo la historia de José, es el relato oculto de la mujer cuyo destino sellaría el futuro de Israel. Una novia olvidada por la historia, pero cuyo nombre está grabado en el linaje de la promesa. Su existencia misma es un susurro divino que nos pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la gracia para rediseñar un alma? Porque en las arenas del antiguo Egipto, donde los dioses tenían rostros de oro y piedra, el Dios invisible estaba a punto de reclamar para sí el corazón más improbable de todos, demostrando que ninguna alma está tan lejos como para no ser alcanzada por su plan soberano. ¿Alguna vez te has sentido definido por tu origen, por un pasado que parece descalificarte de un futuro sagrado? Asenat, hija de Potifera, sumo sacerdote de On, vivió en el epicentro de un poder que no era suyo y de una fe que pronto sería sacudida hasta sus cimientos. Criada en la opulencia y la teología del imperio más grande del mundo, su identidad estaba forjada en el orgullo de una nación y en la devoción a dioses que exigían rituales, incienso y obediencia. Ella era el epítome de la sabiduría egipcia, una mujer destinada a perpetuar un legado de poder terrenal. Sin embargo, en el silencio de su corazón, como en el nuestro, yacía una pregunta sin formular. ¿Es esto todo lo que hay? Imagina la ciudad de On, la bíblica Heliópolis. El aire es denso con el aroma del incienso y el sonido de cánticos milenarios dedicados al dios Sol, Ra. Templos colosales se alzan como montañas de granito, sus muros cubiertos de jeroglíficos que proclaman la gloria de los faraones y la eternidad de sus deidades. En este mundo de esplendor tangible, Asenat no era una simple espectadora, era una participante central. Como hija del sumo sacerdote, su vida era un ritual constante. Fue educada en las artes, la teología y la política de un imperio que se creía el centro del universo. Su realidad era una de certeza absoluta, una fe visible y palpable, forjada en oro, lapislázuli y la inquebrantable creencia en el poder del sol para dar vida cada mañana. Ser la hija del sumo sacerdote de Ra era llevar sobre los hombros el peso y el prestigio de la teología más poderosa del antiguo mundo. Ra no era un dios menor, era el creador, el padre de los dioses y de los hombres, la fuente de toda luz y vida. Cada amanecer era su victoria sobre las tinieblas, un acto de creación renovado. La fe de Asenat, por tanto, no era abstracta. Tenía estructura, jerarquía y una belleza abrumadora. Sus dioses tenían rostros, historias, templos y ejércitos de sacerdotes. ¿Cómo podría competir contra esto el dios de un esclavo hebreo? Un dios sin nombre pronunciable para los egipcios, sin estatua que lo representara, sin un templo dorado para habitar. El Dios de José era un vacío, un silencio incomprensible para una mente educada en la manifestación física y gloriosa de lo divino. En este escenario de poder y piedra irrumpe José. Para los egipcios, él es Safenat Panea, el que revela secretos o el salvador del mundo. Es el hombre que descifró el sueño del faraón, el administrador que salvó a la nación del hambre. Su poder es innegable, su sabiduría asombrosa, pero bajo el lino fino y el sello de faraón sigue siendo un extranjero, un abiru, un hombre cuya lealtad espiritual no pertenece a Egipto. Los cortesanos lo respetan, quizás incluso le temen, pero lo ven como un instrumento útil, un enigma eficiente. Su Dios es una curiosidad bárbara, una deidad del desierto sin la sofisticación de Osiris, Isis o Ra. José camina por los pasillos del poder egipcio como un alma solitaria, un embajador de un reino invisible en una tierra obsesionada con lo que se puede ver y tocar. La decisión del faraón de entregar a Asenat a José no fue un acto de romance, sino una jugada maestra de ingeniería política.
Para cimentar la lealtad y asimilar completamente a este visir hebreo indispensable, Faraón debía anclarlo a la estructura más profunda de la sociedad egipcia, la religión. Al casarlo con la hija del sumo sacerdote de On, Faraón no solo le daba una esposa, le estaba dando una legitimidad que el poder secular por sí solo no podía ofrecer. Este matrimonio era un puente estratégico, una forma de decir: ahora eres uno de nosotros, tu sangre se mezclará con la sangre de nuestros sacerdotes, tus hijos serán egipcios. Era una cadena de oro diseñada para asegurar que el corazón de José y el de su misterioso Dios sirvieran a Egipto para siempre. Pero donde el hombre ve estrategia, Dios teje redención. Faraón creía estar neutralizando la extrañeza de José, pero el Altísimo estaba ejecutando un plan concebido antes de la fundación de Egipto. Este matrimonio arreglado no era una concesión ni un accidente histórico. Era un acto deliberado de injerto divino. Era la forma en que Dios comenzaría a tejer un hilo gentil en el tapiz sagrado de Israel, demostrando que su promesa no estaba limitada por la sangre o la geografía. La mayor ironía cósmica se desarrollaba en silencio. El sumo sacerdote del dios Sol, en un acto para preservar el poder de su panteón, entregaba sin saberlo a su propia hija para que se convirtiera en una matriarca en el linaje del único y verdadero Dios. El plan del hombre servía sin saberlo a la profecía de Dios. Pensemos en el dilema espiritual de José. Este es el hombre que huyó de la esposa de Potifar para no pecar contra su Dios. Es el hombre que mantuvo su fe intacta en la oscuridad de una mazmorra, aferrándose a las promesas cuando todo estaba perdido. Ahora, en la cima del poder, se le ordena casarse con una mujer que es el símbolo viviente de la idolatría que su fe condena. ¿Acaso no resonaron en su alma las palabras de su padre Jacob, las historias de Abraham y la necesidad de no mezclarse con los pueblos paganos? Podemos imaginar sus oraciones en la quietud de la noche, su confusión ante un mandato que parecía contradecir toda su vida de fidelidad. Señor, ¿es este tu camino? ¿Una sacerdotisa de Ra para ser la madre de mis hijos? Este matrimonio no era simplemente una unión, era una prueba de fe abismal, un llamado a confiar en que los caminos de Dios son más altos, incluso cuando atraviesan el corazón mismo del territorio enemigo. Y del otro lado, contemplemos el enigma de Asenat. ¿Quién era este hombre para ella? Sí, era Zafenat Panea, el salvador de su nación, un hombre de inmenso poder otorgado por Faraón, pero en su mundo él carecía de lo más esencial, un linaje noble egipcio. Era un advenedizo, un exesclavo cuya autoridad dependía enteramente del favor del rey, y su fe era un concepto desconcertante. Para una sacerdotisa acostumbrada a la rica y compleja iconografía de sus dioses, la devoción de José a un ser invisible y sin forma debió parecerle, en el mejor de los casos, primitiva, en el peor, vacía. Le estaban entregando a un hombre cuyo universo espiritual era un absoluto misterio, un enigma envuelto en poder terrenal. Ella, la encarnación de la luz de Ra, estaba siendo unida a un hombre que adoraba en las sombras de lo invisible. Visualicemos su primer encuentro. No es una escena de romance, sino un momento de profunda tensión cinematográfica, cargado con el peso de la historia y el decreto de un rey. El aire en la sala del palacio es denso, no solo por el calor egipcio, sino por el abismo cultural que los separa. En los ojos de José hay una historia de traición, esclavitud y una fe inquebrantable. En los ojos de Asenat hay el orgullo de un imperio, la devoción a sus dioses y la confusión ante este giro inesperado de su destino. No hay palabras que puedan cruzar ese abismo todavía, solo un silencio preñado de preguntas sin respuesta. ¿Puede el amor florecer en un terreno tan dispar? ¿Puede la fe germinar en un corazón consagrado a otro Dios?
En este silencio, entre dos mundos que chocan, es donde la verdadera historia de redención comienza a escribirse. La unión de José y Asenat no fue solo una alianza política, fue un escándalo teológico silencioso en los pasillos del poder. Imaginen los susurros. El visir hebreo, famoso por su pureza moral y su devoción a un único Dios invisible, ahora compartía su lecho con la hija del sumo sacerdote de Ra, una mujer criada en el corazón mismo de la abominación idolátrica que las leyes de su pueblo condenaban. Esta unión planteaba la pregunta más incómoda de todas, una que resuena hasta nuestros días. ¿Puede la santidad tocar lo profano sin contaminarse? ¿O tiene el poder de santificarlo? La historia de José y Asenat no es la de un compromiso espiritual, sino la de una conquista silenciosa, donde la luz no huye de la oscuridad, sino que invade su territorio para transformarla desde adentro. En los primeros días de su matrimonio, el silencio debió ser un tercer ocupante en sus estancias. Asenat observaba a José, esperando quizás al fanático que despreciara su pasado y sus dioses. Esperaba sermones, condenas, un intento de arrancar su identidad. En cambio, encontró a un hombre de una paz inquebrantable, una calma que no provenía de la arrogancia del poder, sino de una fuente interior profunda. José no predicaba contra Ra con ira, simplemente vivía para Yahweh con amor. Su integridad era su doctrina, su compasión era su proselitismo. Cada día, su vida se convertía en un sermón silencioso que hablaba más fuerte que todos los himnos cantados en los templos de On. Él no necesitaba destruir las estatuas de los dioses de Egipto, porque su propio carácter estaba erigiendo un testimonio viviente del Dios invisible. La primera grieta en la cosmovisión de Asenat apareció a través del lente de la justicia. Crecida en la corte, estaba acostumbrada a que el poder fuera un instrumento de opresión, una herramienta para el beneficio personal y el engrandecimiento de la élite. Ahora, desde una posición privilegiada, observaba a su esposo administrar el grano de la nación más poderosa de la tierra. Veía a José tratar con igual dignidad al noble egipcio y al campesino pobre, al nativo y al extranjero. Su justicia no hacía acepción de personas. Su compasión era metódica, organizada, implacable. La pregunta inevitable comenzó a formarse en la mente de Asenat, una pregunta que carcomía los cimientos de su fe. ¿Qué clase de Dios produce un hombre así? Mis dioses prometen poder, pero el Dios de José produce carácter. El concepto del perdón como fuerza creativa fue, quizás, el golpe más demoledor a su teología. Una noche, bajo el manto de estrellas del desierto, José le compartió su historia. No la contó con el rencor de una víctima, sino con la serena convicción de un instrumento en manos de un propósito mayor. Le habló de hermanos que lo vendieron a la esclavitud, de una falsa acusación que lo llevó a la cárcel, pero en su voz no había amargura. En cambio, repetía una y otra vez cómo su Dios había usado la maldad de los hombres para tejer un plan de salvación. Para Asenat, cuyos dioses como Sekhmet eran deidades de venganza y retribución, esta idea era revolucionaria. El Dios de José no solo era poderoso, sino que era un alquimista divino, capaz de transformar el veneno de la traición humana en el antídoto para el hambre de un mundo. El punto de inflexión teológico no ocurrió en un debate, sino en un momento de crisis y silencio divino. Imagina una noche de angustia, quizás por una enfermedad o el temor ante la creciente hambruna que asolaba las tierras vecinas. Asenat, recurriendo a lo que conocía, realiza un ritual privado a los dioses de su infancia. Enciende el incienso, susurra las antiguas plegarias, busca el consuelo familiar en los símbolos de Ra o Isis. Pero los ídolos permanecen en silencio, fríos e inertes. El sol se pondrá y saldrá indiferente a su dolor. En su desesperación busca a José,
Y él, en lugar de ofrecerle un ritual más complejo, simplemente se arrodilla a su lado, cierra los ojos y habla. Habla con su Dios no como un suplicante a un tirano distante, sino como un hijo amado habla con su padre. Asenat no entiende todas las palabras, pero entiende la intimidad. Por primera vez, es testigo de una fe relacional, no transaccional. Y el poder de esa conexión personal sacude su alma hasta los cimientos. La conversión de Asenat no fue una ruptura violenta, sino un amanecer lento y constante en su corazón. El nombre de Yahweh, antes extraño y bárbaro, comenzó a adquirir una nueva resonancia. Ya no era el Dios tribal de su marido, era el Dios que respondía en la angustia, el Dios cuya presencia traía una paz que los templos de On nunca le habían ofrecido. Empezó a comprender que la asombrosa fuerza de José no emanaba de su autoridad como visir, sino de su incesante comunión con esta fuente invisible de poder y amor. El Dios del silencio, el Dios sin imagen, comenzó a hablar más fuerte en su espíritu que el estruendo de 1000 rituales dedicados a los dioses de piedra y oro. Su fe no fue reemplazada, fue eclipsada por una gloria mayor. En este viaje espiritual, el mismo propósito de José en Egipto se convirtió en una profunda metáfora para Asenat. Para el mundo, José era el proveedor del pan físico, el hombre que, con sabiduría divina, almacenó el grano para salvar a millones de la muerte por inanición. Pero para Asenat, él se convirtió en el conducto del pan de vida. Mientras el mundo comía y se saciaba temporalmente, el alma de Asenat, hambrienta de verdad y significado, encontró en el testimonio y el amor de su esposo el verdadero sustento. Él le ofreció una nutrición espiritual que la religión de su padre nunca pudo proveer. En José, el proveedor de pan, Asenat encontró un anticipo del Evangelio, un Dios que no exige, sino que da, que no pide sacrificios, sino que se ofrece a sí mismo. La prueba definitiva de su transformación se materializó en el nacimiento de sus hijos, Manasés y Efraín. Los nombres que José eligió y que Asenat aceptó fueron una declaración pública de su nueva realidad teológica y familiar. El primogénito fue llamado Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No era un olvido de amnesia, sino de sanidad. El dolor del pasado ya no lo definía. El segundo fue llamado Efraín, que significa Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Egipto ya no era una tierra de exilio, sino de bendición. Al nombrar a sus hijos así, Asenat estaba rompiendo con el linaje sacerdotal de On y declarando que el futuro de su familia pertenecería a Yahweh, el Dios de su amado esposo. Con este acto, la identidad de Asenat fue completamente refundada. Ya no era primariamente Asenat, hija de Potifera, sacerdotisa de Ra. Ahora era Asenat, esposa de José, madre de Manasés y Efraín, 2 futuras tribus de Israel. Podemos imaginarla guardando los amuletos y símbolos de su antigua fe, no con el rencor de quien abandona un error, sino con la tierna melancolía de quien deja atrás una infancia para abrazar una madurez gloriosa. Su pasado no fue borrado, sino redimido, convertido en el prólogo de una historia mucho más grande. La sacerdotisa de un Dios falso había muerto, y en su lugar había nacido una matriarca del pueblo elegido de Dios. Su vida se convirtió en un testimonio de que nuestra identidad final no se encuentra en nuestro origen, sino en nuestro destino en Dios. Reflexionemos sobre la naturaleza de esta conquista. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no irrumpió en el corazón de Asenat con fuego y azufre, ni con plagas dirigidas a los templos de On. No la humilló ni la forzó. En cambio, la cortejó. La trajo a través de la manifestación más poderosa de su esencia, un hombre que vivía su amor, su justicia
y su fidelidad de manera tangible y cotidiana. La conversión de Asenat es un sublime recordatorio de que el método evangelístico preferido de Dios a menudo no es un argumento teológico, sino una vida transformada que se convierte en un argumento irrefutable. Dios no destruyó a la sacerdotisa pagana, la redimió y la renombró como suya, demostrando que la gracia no es la ausencia de nuestro pasado, sino la redención de todo lo que fuimos. La culminación de este viaje divino ocurre con la llegada de un anciano a Egipto. Jacob, el patriarca, el que luchó con Dios y recibió la promesa, finalmente llega, traído desde la hambruna para encontrarse con el hijo que creía muerto. Imaginen ese encuentro, cargado de décadas de dolor y anhelo. Pero hay otro encuentro de igual importancia teológica, el del patriarca de Israel con Asenat, la esposa gentil de su hijo. Dos mundos colisionan en esa sala. Por un lado, la fe nómada y polvorienta de Jacob, forjada en desiertos, altares de piedra y encuentros divinos. Por otro, la fe refinada y convertida de Asenat, nacida en los templos de una superpotencia mundial y renacida por el testimonio silencioso del amor. En esa reunión, el pasado y el futuro de la promesa de Dios se abrazaron. El clímax de la historia de Asenat no es su conversión, sino la bendición de sus hijos en Génesis 48. Es una de las escenas más conmovedoras y proféticas de toda la Escritura. Un Jacob anciano y casi ciego pide que le traigan a los hijos de José. José los coloca estratégicamente, Manasés, el primogénito, a la derecha de Jacob para recibir la bendición principal, y Efraín, el menor, a su izquierda. Pero el anciano patriarca, guiado por el Espíritu de Dios, cruza deliberadamente sus manos. Coloca su mano derecha sobre la cabeza del menor, Efraín, y su izquierda sobre Manasés. José intenta corregirlo, pero Jacob se niega diciendo: «Lo sé, hijo mío, lo sé». En ese acto, no solo estaba invirtiendo el orden de nacimiento, estaba adoptando formalmente a los hijos de Asenat como suyos, elevándolos al mismo estatus que Rubén y Simeón. Detengámonos a comprender la magnitud de este momento. Este acto fue un terremoto espiritual. Los nietos del sumo sacerdote de Ra, el dios Sol, fueron oficialmente injertados en el árbol genealógico de la promesa de Dios. La sangre de la sacerdotisa pagana de On ahora fluiría oficialmente a través de las venas de 2 de las 12 tribus de Israel. Esto es más que inclusión, es una refundación. Dios, a través de su patriarca, estaba haciendo una declaración radical que resonaría por toda la eternidad. Mi familia no se define por la pureza étnica o el linaje religioso, sino por mi elección soberana y mi gracia adoptiva. El plan de Dios era más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. No era preservar una línea de sangre, sino crear una nueva humanidad. El legado de esta unión fue inmenso y duradero. Las tribus de Efraín y Manasés no fueron menores. Se convirtieron en tribus poderosas y numerosas que recibieron una vasta porción de la tierra prometida. El poder y la influencia de Efraín crecieron tanto que tras la división del reino, los profetas como Isaías y Oseas a menudo usaban el nombre Efraín para referirse a todo el reino del norte de Israel. Piensen en esto. Cuando Dios se dirigía a la infidelidad de su pueblo del norte, a menudo los llamaba por el nombre del hijo de una sacerdotisa pagana convertida. La novia olvidada, la conversa silenciosa, se convirtió a través de su descendencia en una pieza central de la historia, la política y la profecía de Israel. Su vientre, una vez dedicado a un Dios falso, dio a luz a un pilar del pueblo de Dios. Es crucial entender que la historia de Asenat no es un mero dato histórico curioso o una nota a pie de página en la vida de José. Es un arquetipo, un plano profético diseñado por Dios. Ella es un evangelio en miniatura,
una parábola viviente de un misterio que en ese entonces solo se susurraba, pero que un día se proclamaría desde los tejados. Su vida fue una semilla plantada en la tierra de Egipto que florecería siglos después en el jardín de la iglesia. Ella es la primicia, la prueba tangible de que el corazón de Dios siempre ha latido por aquellos que estaban lejos, por los que no tenían derecho a la promesa por nacimiento. Asenat es el tráiler de la gracia venidera. Aquí yace la conexión más profunda. Asenat es un espejo de la iglesia de los gentiles. Cada detalle de su historia prefigura la nuestra. Ella era una extranjera, ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como diría más tarde el apóstol Pablo. Su única vía de entrada a la familia de la fe no fue a través de sus méritos o su linaje, sino a través de su unión matrimonial con José, el salvador de su pueblo, el que fue rechazado por sus hermanos y exaltado por un rey pagano. De la misma manera, la iglesia, compuesta en su mayoría por no judíos, es la novia extranjera, traída de la idolatría y la oscuridad para ser unida a Cristo, el verdadero José, el Salvador rechazado que ahora reina a la diestra del Padre. La historia de Asenat no es solo sobre Israel, es sobre ti y sobre mí. Quizás hoy te sientas como Asenat antes de conocer a José. Tal vez mires tu vida, tu pasado, tu familia, tu cultura o tus pecados y te sientas como un extraño espiritual, un gentil indigno de estar en la presencia de un Dios santo. La historia de Asenat fue escrita para ti. Fue escrita para destruir la mentira de que nuestro origen determina nuestro destino. Fuiste creado por Dios y Él tiene el poder de darte un nuevo nombre y una nueva identidad. No estás definido por la casa de tu Padre en la tierra, sino que estás destinado a ser adoptado por el Padre que está en los cielos. La gracia de Dios no te encuentra cuando eres digno, te hace digno en el momento en que te encuentra. Esta es la melodía de la esperanza que resuena a través de los siglos. Asenat se unió a José, el hombre que proveyó pan para salvar al mundo de la muerte física. La iglesia, la novia de Cristo, se une a Jesús, aquel que declaró: "Yo soy el pan de vida", salvando a toda la humanidad de la muerte espiritual. El matrimonio en Egipto fue un presagio del matrimonio cósmico sellado en la cruz, donde la barrera entre judío y gentil, entre Dios y la humanidad, fue derribada para siempre. Como dice la Escritura: "Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios". La historia de Asenat es la prueba del Antiguo Testamento de esta verdad del Nuevo Testamento. Contempla el viaje completo, desde la sacerdotisa de On, envuelta en el poder y la superstición del imperio más grande del mundo, hasta la matriarca de la fe, presentando a sus hijos para recibir la bendición del portador de la promesa de Dios. Su trayectoria es el mapa mismo de la gracia. Es la historia de cómo Dios ignora las cualificaciones humanas y elige deliberadamente lo improbable, lo descartado y lo impuro para construir su reino. Él no tomó a una hija de la nobleza hebrea para esta tarea, sino que fue al corazón del territorio enemigo. Tomó a la hija del sumo sacerdote rival y la convirtió en una madre en Israel, para que nadie pudiera jactarse jamás y para que toda la gloria fuera solo para él. La historia de Asenat, la novia olvidada, no es una reliquia del pasado, es una promesa activa y vigente. Es un recordatorio de que Dios todavía está buscando a los Asenats de este mundo. Él sigue buscando en las Egiptos de nuestra era moderna, en los lugares de poder secular, de vacío espiritual y de identidades rotas. Busca a aquellos que se sienten definidos por un pasado que los descalifica, para llamarlos por su nombre, unirlos a su Hijo
y darles un futuro y una herencia que superan infinitamente cualquier cosa que hayan conocido antes. Su historia nos pregunta: ¿permitirás que Él haga lo mismo contigo? Este es, por tanto, el Evangelio escondido en el corazón del Antiguo Testamento. La unión del hebreo y la egipcia, del siervo de Yahweh y la sacerdotisa de Ra, no fue un compromiso, sino una profecía viviente. Fue la demostración palpable de que el plan de Dios no era construir muros más altos alrededor de su pueblo, sino abrir una puerta en ese muro para que todo el mundo pudiera entrar. En un mundo dividido por la raza, la religión y el poder, Dios creó una familia a partir de dos opuestos, mostrando que su amor es el único puente capaz de cruzar cualquier abismo que nos separe. Asenat y José son el génesis de la reconciliación que se consumaría en Cristo. Muchos conocen la historia de José, el soñador, el esclavo, el gobernador. Pero la historia de Dios a menudo se encuentra en los personajes que dejamos en las sombras, en las novias olvidadas como Asenat. Quizás tú también sientes que tu historia es secundaria, un apéndice en la vida de alguien más importante. Quizás sientes que tu fe, tus luchas y tu transformación silenciosa pasan desapercibidas. La vida de Asenat es el susurro de Dios para ti, asegurándote que Él es un experto en escribir sagas épicas en los márgenes de la historia. A los ojos de Dios no hay personajes secundarios. Cada alma que Él redime se convierte en un protagonista en su eterno plan de amor. La historia de Asenat y José se desarrolla en el contexto de una hambruna mundial, una desesperada falta de pan. ¿No es ese un retrato perfecto de nuestro mundo moderno? Vivimos en una era de abundancia material, pero de profunda hambruna espiritual. Hay hambre de propósito, hambre de verdad, hambre de amor incondicional. José proveyó el pan que salvó el cuerpo, pero su testimonio le ofreció a Asenat el pan que satisfizo su alma. Ella fue la primera gentil en probar, a través de la relación con el siervo de Dios, el pan de vida. Esta historia nos recuerda que toda la plenitud que el mundo ofrece es como el grano de Egipto. Puede sostenernos por un tiempo, pero solo el pan del cielo, Jesucristo, puede satisfacer el hambre de nuestra alma para siempre. La lección más práctica y poderosa de esta narrativa es el poder del testimonio vivido. Asenat no fue convertida por un argumento teológico superior ni por una demostración de poder milagrosa. Ella fue conquistada por la belleza de la santidad encarnada en un ser humano. Vio en José un amor, una paz, una justicia y un perdón que su religión no podía explicar ni producir. Esto nos desafía a cada uno de nosotros. El sermón más elocuente que jamás predicaremos a los Asenats en nuestras vidas, nuestros cónyuges, hijos, amigos o colegas, no saldrá de nuestra boca, sino de nuestro carácter. En un mundo escéptico, una vida transformada por el amor de Dios sigue siendo el argumento más irrefutable. La transformación de Asenat es una invitación a nuestra propia transformación. Ella tuvo que deponer los símbolos y la seguridad de su identidad como sacerdotisa de Ra para abrazar al Dios invisible de José. Tuvo que renunciar a lo que era para convertirse en quien estaba llamada a ser. Su historia nos obliga a preguntarnos cuáles son los ídolos de On en nuestras propias vidas, el orgullo de nuestra autosuficiencia, la seguridad de nuestras tradiciones religiosas vacías, la adoración de nuestra carrera, nuestra riqueza o nuestra reputación. La gracia de Dios nos invita al mismo intercambio que le ofreció a Asenat: entregar nuestros ídolos de oro y piedra a cambio de una relación viva con el Dios del universo. La pregunta que esta historia milenaria te hace hoy no es sobre el pasado, sino sobre tu presente y tu destino. ¿Hay una parte de ti que se siente como Asenat, definido por un origen que te avergüenza, atado a una fuente de vida que no satisface, sirviendo en un templo que te ha dejado vacío?
¿Sientes el abismo entre quién eres y quién anhelas ser? Escucha atentamente. El mismo Dios que vio a una sacerdotisa en la opulenta ciudad de On y la llamó a ser una madre en Israel, te está viendo ahora mismo. Él conoce tu nombre, tu historia y el anhelo silencioso de tu corazón. El llamado de Dios es tan real para ti hoy como lo fue para Asenat en aquel entonces. Es una invitación a salir de las sombras de la idolatría, sea cual sea tu ídolo, y entrar en la asombrosa luz de su familia. Es un llamado a dejar de ser un extranjero de la gracia y a ser adoptado como hijo o hija del Rey. No requiere que te limpies primero, Él es quien te limpia. No requiere que entiendas todo, solo requiere que, como Asenat, reconozcas el hambre en tu alma y te vuelvas hacia aquel que es el único pan de vida. La decisión de cruzar ese umbral, de la muerte a la vida, es tuya. Recibe esta promesa como si fuera escrita para ti. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Tu pasado no tiene el poder de descalificarte del futuro que Dios ha planeado para ti. Él no solo perdona tus pecados, Él los redime. Él no solo borra tu antigua identidad, Él la usa como el telón de fondo oscuro sobre el cual el brillante diamante de su gracia puede resplandecer con más fuerza. Al igual que con Asenat, Él puede tomar la historia de la que más te avergüenzas y convertirla en un trofeo de su poder redentor para que todo el mundo lo vea. Si esta historia de la novia olvidada de José ha tocado las cuerdas de tu alma, si ha encendido en ti una chispa de esperanza de que Dios puede y quiere reescribir tu historia, entonces no guardes este mensaje para ti. Compártelo con alguien que conozcas que se sienta perdido, olvidado o descalificado. Suscríbete a este canal para descubrir más tesoros escondidos en la palabra de Dios, historias que demuestran su incansable búsqueda de los corazones rotos. Y nos encantaría leer tu historia en los comentarios. ¿Cómo te ha mostrado Dios que eres su Asenat, su amado elegido de un lugar inesperado? Porque en el gran y majestuoso tapiz que Dios está tejiendo a lo largo de la historia, no existen los hilos olvidados. No hay vidas insignificantes. Cada hilo, incluso el que parece más improbable, más oscuro o más ajeno, es absolutamente esencial para completar su obra maestra de redención. La historia de Asenat, la sacerdotisa que se convirtió en matriarca, ha sido contada para que entiendas tu propio valor a los ojos de Dios. Su historia ha terminado. Ahora, por la gracia de Dios, comienza la tuya.